Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable Torio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis semanal en el contexto fiscal y contable, en el análisis de voces autorizadas, bajo la intervención de un gran abogado constitucionalista, bajo la opinión de un experto y reconocido abogado fiscalista. Claro, con el contraste de opiniones, con la unificación de criterios y con una clara explicación de los deberes, obligaciones y las nuevas disposiciones en materia tributaria y el escándalo que ha detonado en redes sociales el hecho de que el SAT ha notificado al Buró de Crédito a más de 500,000 de contribuyentes. Para mí es un placer recibir esta noche a el maestro Mauricio Traín Bautista, prestigiado abogado fiscalista y contador público certificado. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas noches, Julio. Gracias, Carlos, a tus órdenes. Bienvenido. También nos acompaña en esta mesa de análisis un gran abogado litigante, un experto en materia constitucional, un hombre reconocido y respetado en el ámbito editorial, columnista del periódico El Financiero, titular del programa En Derecho que se transmite en el canal Mundo Ejecutivo. Un abogado que sin lugar a dudas sabe, conoce y entiende de los deberes y obligaciones de naturaleza tributaria, fiscal, económica, pero sobre todo respetando el marco constitucional. Para mí es un placer recibir a mi amigo, al señor licenciado don Carlos Javier González Robles. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, Julio, muy buenas noches. Muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes y de compartir también con Mauricio, que sin duda alguna es una personalidad y a quien todos tenemos que aprenderle de este tema. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, Gracias. pues el tema ha sido escandaloso, las redes sociales están encendidas, el tema es coyuntural en varios medios de comunicación convencional. El SAT ha ejercido una mano dura, ha sido muy eficiente en el ámbito de la recaudación y ahora pues notifica más de 500,000 de contribuyentes al Buró de Crédito. Iniciamos con el maestro Mauricio Traín. Adelante, maestro, te escuchamos. Muchas gracias, Julio. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esto del Buró de Crédito? Realmente el contribuyente, ya entendemos ahí como sujeto pasivo, la persona física y moral, cuando nos inscribimos al Registro Federal de Contribuyentes, nos hacemos obligados a contribuir al gasto público. Y en este sentido, cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, que bien las deberíamos de conocer, pues la autoridad podría fincarnos créditos firmes, ¿sí? O exigibles. Son dos modalidades diferentes. El crédito exigible es cuando conocemos que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, ya sea los diferentes impuestos que conocemos como el impuesto al valor agregado, llamamos IVA, o el impuesto a la renta, o retenciones que hacemos como patrones de impuestos sobre salarios. Entonces tenemos que enterar este tipo de contribuciones el día 17 posterior a cuando se hizo esta operación. Si no cumplimos, entonces el fisco tiene este crédito exigible que tendríamos que cumplir. Y si a través de los tiempos no los cubrimos, entonces el SAT nos manda al Buró de Crédito, ¿sale? Pero no es una reforma nueva. Aquí hay que aclarar que esta reforma tiene más de 10 años y que hoy en día le ha dado muchos beneficios a la autoridad para poder presionar al contribuyente de que cumpla con sus obligaciones. Claro. Quiero preguntarle al señor licenciado don Carlos Javier González Robles, desde tu opinión, desde tu perspectiva como abogado litigante, como experto abogado constitucionalista, ¿visualizas este ejercicio, esta política pública en donde se ha endurecido la recaudación y ha sido muy eficiente en los últimos 4 años de este gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Mira, yo en esta situación, la verdad es que yo no me prestaría tanto al escándalo, ni lo veo tampoco como una cuestión mala que esté pasando. Es una obligación ciudadana. Mira, tenemos por dispositivo constitucional, tenemos
el imperio de la ley, de la Constitución, que nos dice que tenemos que pagar impuestos, dice el 34, claro, quinta, para contribuir al gasto público. Si no, ¿con qué se van a pagar las policías, la educación, los bomberos, Yo la verdad es que creo que lo que pasa es que en México, y yo soy muy crítico de este gobierno y creo que eso es algo muy, muy evidente, pero la realidad es que en este país llevamos muchos años simulando que pagamos impuestos y el gobierno simulando que hace obra y que mejora los servicios y todo esto. Sin embargo, esta no es una cuestión optativa. Yo creo que tenemos que cumplir con lo que dice la Constitución, pero ellos también tienen que cumplir con lo que dice la Constitución. O sea, es para el gasto público, no para que hagan obras faraónicas, trenes, refinerías, aeropuertos, que no sirven para nada, pero bueno, pues las siguen haciendo. Yo creo que en este contexto, Julio, yo te voy a ser honesto, yo hasta lo veo bien. Yo hasta lo veo bien porque no creo que haya ninguna violación de ningún derecho constitucional. De hecho, es un imperativo directo de la Constitución, fíjate. Y hay por ahí jurisprudencias que dicen que cuando se trate de un imperativo directo constitucional, no se debe prestar a interpretación. Entonces, claro, la interpretación es, tú eres ciudadano, tienes más de 18 años, una forma honesta de vivir, y eres mexicano, entre otras muchas obligaciones tienes que pagar impuestos. Entonces, yo creo que en este contexto es lo mismo que se hace cuando tú no le pagas a un banco o como en algunas partes, cuando tú no pagas la pensión alimenticia de alguno de tus hijos o de tus acreedores alimentistas, pues también te mandan al buró de crédito. Y yo creo que no es malo, porque tenemos que saber cuál es la conducta de cada persona, ¿no? ¿Cuáles son tus principios, cuáles son tus valores? Yo pido prestado y no pago, pues entonces este cuate no es un agente fiable. Yo al contrario, yo pido prestado y pago de manera puntual y pago mis impuestos y pago mis obligaciones como padre de familia. Pues entonces yo creo que ahí sí la verdad vamos a irnos dando cuenta de quién es quién. Yo la verdad es que no le encuentro ninguna violación desde el punto de vista constitucional y creo que es una buena medida para que la gente deje de simular que pague impuestos. Luego viene la que tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que el gobierno deje de simular como que trabajan y hacen algo. Totalmente de acuerdo. Es una obligación de naturaleza constitucional, es un deber de todo mexicano contribuir con el gasto público en la medida de sus posibilidades. Pero aquí la interrogante es, y aquí voy con el maestro Mauricio Traín, maestro, ¿tú percibes que esta política ha tenido una característica de carácter persecutorio? ¿Ha generado terrorismo fiscal? A lo mejor le ha dado por generar terror, miedo ante cualquier acción que pudiera emprender la autoridad tributaria, dándole vista incluso a la propia fiscalía, en algunos casos con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, y bueno, las reformas en materia pues penal que también se detonaron y que en algunos casos, o en algunas conductas, se pudieran calificar como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de la defraudación fiscal. ¿Cuál es tu opinión, maestro Mauricio? ¿Crees que este gobierno, además de endurecer, además de cumplir con un deber constitucional, además de aplicar la ley, ha aplicado una mecánica de terrorismo fiscal, de persecución a los mismos de siempre, al pequeño grupo de este universo de verdaderos contribuyentes que sí pagamos impuestos, que tenemos que mantener a una gran mayoría que vive en la penumbra, en la informalidad, en la ilegalidad, pero que sí son exigentes y que sí son acreedores y en algún momento hasta beneficiarios, como bien refería el licenciado Carlos Javier González Robles, pues de un universo de programas sociales y de beneficios que otorga el día de hoy el gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión, maestro? Bueno, realmente sí es un tema que muchas veces se convierte más político que obligación como contribuyente, como ciudadano. Desafortunadamente, el contribuyente usó muchos años malas políticas, malos procedimientos, y que hoy en día se están viendo reflejados, ¿no? A través de muchas simulaciones de operaciones, de evasión, y que con el sistema tecnológico del SAT, que le hemos platicado en muchos foros, hoy en día la autoridad hacendaria le ha facilitado muchísimo su recaudación a través de estas herramientas tecnológicas. Y con eso ha utilizado mucho el terror fiscal, mandando invitaciones a través de su buzón tributario
¿sí? La geolocalización en el caso la de las geolocalización. transferencias. Sí, se ha valido de todas las herramientas que tiene para Claro, poder llegar a todos los contribuyentes, sí, pero los que están cautivos. así es. Ese es Los un tema mismos muy así. delicado, porque nunca hemos visto, y en este sentido, le ha dado resultados y no ha buscado regular al otro 50% de la economía informal. Tenemos 50% de la población económicamente activa, ¿sí? Claro. Contribuyendo. Y el otro 50% o un poco más que no ha hecho nada la autoridad. Entonces, aquí sí habría que exigirle a la autoridad, ¿sí? Por un lado, lo decía bien Carlos, ¿sí? Que no se ve mal que la autoridad ejerza sus facultades, porque son facultades que están en la Constitución y también en el Código Fiscal de la Federación. Cuando uno se inscribe, ahí están las obligaciones. Y el 69 del Código nos dice que podría hacer este tipo de operaciones, o sea que no es ningún acto ilícito que nos manden al buró de crédito. Claro. Pero entonces, ¿qué hace la autoridad? Primero, en esa poca transparencia que tiene para nuestras contribuciones. Y luego, en el segundo, ¿qué hace con toda la economía informal que nunca paga? La clase media, que no es nuevo, tenemos, no sé, yo creo que unos 5 años, que a la clase media le ha golpeado muy fuerte. Cuando comenzaron a limitar las deducciones personales para cuando hacían sus declaraciones anuales de las personas físicas, ¿sí? Vinieron esos topes de deducciones. Entonces, esta clase media la ha ido haciendo polvo al grado de hacerlos más pobres. Entonces, sí habría que ver que el gobierno no ha hecho otro tipo de herramientas para alcanzar a todos aquellos ciudadanos que no son contribuyentes. Es una ironía que este gobierno pretenda acabar con la pobreza destruyendo a los empresarios, acabando con la economía, generando condiciones de incertidumbre, estableciendo políticas de carácter más que recaudatorio de terrorismo y persecución. Este gobierno no ha generado estímulos ni a la inversión, ni apoyo al crecimiento, ni programas, ni incentivos al contribuyente cumplido. Como bien refería el señor licenciado don Carlos Javier González Robles, prestigiado abogado constitucionalista, yo me atrevo a cuestionarlo en estos términos. Señor licenciado, hay mucho contribuyente al día de hoy que sufre las consecuencias de niveles inflacionarios pues verdaderamente preocupantes. Banco de México ya ha anunciado el aumento en este escenario inflacionario, pues ya se percibe en el bolsillo de los mexicanos, no solo el factor de costo de la vida diaria, sino ya también el fenómeno del desempleo. Se ha incrementado el escenario de la inseguridad en el transporte público, en las vialidades, en los semáforos, en cualquier lugar. La inseguridad, la violencia sigue siendo una realidad. Se vive una campaña de filtraciones en donde servidores públicos, un fiscal general, platicando o acordando con el papá de un personaje que ha sido objeto de escándalo, que ha sido objeto de debate y que es beneficiario de un criterio de oportunidad. Mientras que tanto la clase política sigue más preocupada por el próximo proceso electoral que por la realidad económica, por la seguridad, por la paz social de este país. ¿Cuál es tu opinión desde tu perspectiva, Carlos Javier? Uy, Dios, pues esa es la gran pregunta. Mira, yo creo que aquí hay mucha farsa, ¿no? Mucha farsa de López Obrador, de Morena, de este gobierno. Todos recordemos que pues, su plan por el que la gente votó por él y que creo que todos estamos de acuerdo en ese eslogan de que por el bien de todo primero los pobres, yo creo que eso no hay una sola persona que crea yo que no esté consciente de esa realidad. Pero como decía Mauricio, mucha de la economía informal que no paga impuestos, pues no son forzosamente pobres, ¿eh? Hay mucha de esa gente de la economía informal, pero la hemos justificado de manera reiterada, y digo, eso no nada más es un vicio de esta administración, ya viene de mucho tiempo atrás, no le cobrábamos impuestos porque son los pobres, porque pobres de los pobres, ¿cómo? Sí, pero muchos de estos cuates que tienen los grandes ingresos derivados de la economía informal, no son, a ver, el que verdaderamente gana dinero con todo lo que se vende en las esquinas no es el pobre señor, la pobre señora que está ahí vendiendo, que finalmente ellos son explotados por quien
quién sabe quién, que están haciendo pues un negocio dentro de la economía informal. Entonces, aquí la realidad es que creo que es importante que dejemos de ser falsos, dejemos de hablar de cosas que en realidad no funcionan. A ver, ¿cómo vamos a incorporar la base gravable? ¿Cómo la vamos a hacer más grande? Pues tenemos que hacer una incorporación de nuevos contribuyentes, porque lo que tú decías es cierto. ¿Cuántos pequeños empresarios, oye, se financian de las retenciones que tendrían que enterarle al fisco? Y bueno, en estricto sentido están cometiendo un delito, pero si no es eso, no tengo para darle de comer a mis hijos, no tengo para pagar la renta, las colegiaturas. Y en un contexto como el que estamos viviendo, bueno, ahora te meten al buró de crédito y ya no pueden acceder al crédito. Tarjetas de crédito al 60% de intereses es una verdadera locura. Inflación al casi 8%, como no lo veíamos desde hace muchos años. La realidad es que estamos en una situación muy apretada. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que debería de acontecer? Yo sí creo que no deberán de bajar la guardia con la recaudación fiscal, pero deberían de toda esa recaudación que se está haciendo, utilizarla en estímulos para aquellos que son capaces de generar nuevos ingresos, nuevas contribuciones, nuevas altas en el Seguro Social de Trabajadores, porque claro, lo que están haciendo es que le están sacando de aquellos que lo generan para dárselo a aquellos que no lo generan, con un engaño de que todos estos que no lo generan son pobres, y muchos de estos que no lo generan, la realidad es que, bueno, hay muchas personas, mi mamá, madres de mis amigos, oye, reciben su pensión de la tercera edad cuando la realidad es que no la necesitan. No la necesitan porque tienen un nivel socioeconómico determinado, pero la realidad es que yo sí creo que el gobierno debería ser mucho más cauto en sí seguir con la recaudación, pero no solamente recaudar, sino también dar estímulos a aquellos que generamos esas contribuciones, porque de otra manera se va a acutar la gallina de los huevos de oro y ya no van a tener para regalarle dinero a los de la economía informal porque pensamos que son pobres. No es cierto, no lo son. Los pobres todos los conocemos, pero los grandes empresarios de la informalidad, esos nadie sabe quiénes son y dónde están, y eso es gravísimo porque la autoridad debe saber para poderles hacer un cobro de contribuciones. No lo hacen, vaya usted a saber por qué razón. Totalmente de acuerdo con el licenciado Carlos Javier González Robles. Todos conocemos a los verdaderos grupos vulnerables, a los verdaderos sectores marginados, a los verdaderos, yo diría, mexicanos que nadie ve, que nadie escucha, pero que todo el mundo conocemos. Y por mencionar a un sector, el campesino, el obrero, son dos sectores que están siendo explotados, que cada 3 años o cada 6, depende del proceso electoral, son manipulados y son utilizados como botín político electoral, y que son movilizados precisamente con esos fines puramente político-electorales. Son clientela de programas sociales y en algún momento objeto de la manipulación de intereses populistas o de gobiernos de doble discurso. Quiero preguntarle al maestro Mauricio Traín, en aquellos casos en donde el contribuyente, como bien refería el licenciado Carlos Javier González Robles, se ve imposibilitado para cumplir con sus obligaciones e incurre en alguna omisión de pago oportuno, incurre en algún incumplimiento de su obligación, pagos provisionales, en su declaración anual de impuestos, en las informativas de sus retenciones. Hay sanciones. Dentro de estas sanciones, como bien refería el maestro Mauricio, pues está en la notificación de un capital constitutivo, de un crédito fiscal, e incluso pues ya la acción de la autoridad hacendaria. Sin embargo, hay mecanismos que la propia autoridad implementa, entre ellos el embargo precautorio de bienes del propio contribuyente. Y aquí la pregunta de nuestro auditorio en redes sociales es, ¿y qué bienes podrían ser objeto de este embargo, maestro Mauricio Traín? ¿Qué bienes no podrían ser embargados por la autoridad hacendaria para garantizar el crédito fiscal notificado o requerido en este caso con todos los accesorios de las contribuciones omitidas? Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Fíjate, aquí es un tema como última partida de lo que ya vimos, ¿no? O sea, primero, claro, en este sentido, no pagamos, pues se nos decreta un crédito exigible, después un crédito firme. Así es. Y una vez que tenemos este crédito firme, la autoridad busca la manera de cobrarlo. ¿Y cómo lo cobra? A través de lo que acaba de decir, un embargo precautorio o un embargo, ya sean las cuentas bancarias, ¿sí?, de ahorro, acciones, bienes tangibles, bienes intangibles, que todo esto lo va a fundamentar el artículo 151
del Código Fiscal de la Federación y el 151 bis. Entonces, es un tema delicado, sin embargo, bueno, pues está regulado por la ley y ya una vez regulado, autorizado, para que las facultades de la autoridad los puedan llevar a cabo, ¿no? Creo que aquí ya es en el último momento que las personas, los contribuyentes, tienen que salir adelante, ¿no? Pagar estos créditos con sus bienes que han generado, ¿sí? Y tristemente, que se van a hacer, ¿no? Porque bien lo decía Carlos hace un rato, muchas veces no es porque no se quiera pagar, muchas veces es porque no se quiera pagar. Simplemente la crisis que seguimos atravesando, pero que viene de 2 años hacia atrás, ¿cuántas empresas no pudieron hacer frente para pagar rentas, para pagar sueldos, ¿sí? Y mucho menos para pagar impuestos? Sin embargo, la autoridad pues comenzó a hacer este tipo de embargos para poder cobrar y seguir con sus programas sociales. Desafortunadamente para el empresario, afortunadamente que la autoridad siguió cobrando. Terrible situación. Maestro, me están cuestionando en redes sociales, cosa que agradecemos especialmente. Yo quisiera pedirles a nuestros 2 invitados de esta noche, me permitan ir a un pequeño corte comercial y regresamos porque ya tenemos preguntas de nuestro auditorio, si me lo permiten. Gracias, con todo gusto. No le cambie, seguimos contrastando ideas aquí en Contrastando Ideas Noticias. No le cambie, regresamos. Amable auditorio, muchas gracias por acompañarnos y seguir en esta interesante mesa de análisis en materia fiscal, constitucional y política, porque además la política fiscal, la política pública, las disposiciones gubernamentales tienen que ver directa y estrechamente con el ámbito político, el ámbito jurídico, pero también con el ámbito económico y financiero. Antes de irnos al corte, platicábamos, escuchábamos el análisis de un prestigiado abogado fiscalista y contador público certificado, el maestro Mauricio Traín. Yo le exponía
la preocupación de nuestro amable auditorio que nos está escribiendo a Contrastando Ideas Noticias. Gracias, estamos transmitiendo en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Contrastando Ideas Noticias, acompáñenos, y agradezco el comentario que nos están formulando. Aquí están felicitando al maestro Mauricio Traín, le agradecen su respuesta, pero también están formulando algunas preguntas al abogado Carlos Javier González Robles. También lo felicitan y le preguntan al abogado Carlos Javier, en el caso de los contribuyentes, pareja que no está casada, concubinato me imagino, uno de ellos es objeto de un procedimiento administrativo de ejecución, ya está notificado el embargo precautorio. ¿Qué bienes podrían ser objeto de este embargo en caso de que la señora tenga bienes? Me refiero a la pareja, evidentemente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Dos comerciantes, no están casados, viven en concubinato probablemente, más de 2 años, ya tienen hijos. ¿Qué opinas tú? Lo que pasa es que es muy interesante esta pregunta, muy interesante, porque además tiene una serie de aristas que van más allá de lo fiscal. ¿Cuáles son los verdaderos derechos y obligaciones que nacen de manera correlativa con el concubinato? Claro. Pues son solamente entre ellos dos y de cara también a los hijos. O sea, no hay una acción que trascienda la pareja o la familia que han creado la pareja, perdón. O sea, si tú te unes con otra persona y tienen hijos, pues hasta ahí llegan los derechos del concubinato que te van a defender. No trascienden más allá, trascienden en algunas cuestiones familiares, como por ejemplo en algunas cuestiones como inscripción en el social, seguros de vida, no, pensiones y cosas así. Claro. Pero la realidad es que esto, incluso en relaciones que sí son formalmente realizadas con un acto jurídico ante la autoridad, que puede ser a través del reconocimiento del concubinato o a través del matrimonio, los bienes de la persona siguen siendo individuales, salvo en el caso del matrimonio que optes por la postura sí, de bienes mancomunados. Y aún así el 50% permanece en poder o en propiedad de la pareja, que puede o no ser contribuyente. Y puede ser que yo sea muy mal contribuyente, pero mi mujer sea muy buena contribuyente. ¿Por qué le van a embargar a ella su casa? Porque yo no pagué. Entonces, ahí la cuestión, no está prohibido, ojo, sí lo pueden hacer. Te pueden embargar tu 50%, pero pues ahora a ver quién lo compra, ¿no? O sea, que te diga, oye, pues mi mujer fue una mala contribuyente, le quitan su 50%, compre usted la casa del señor González y va a vivir usted. ¿Cómo vamos a vivir? Tú en la sala y yo en el comedor, o quién hace fiesta. O sea, en la vida práctica es algo que no tiene mucho sentido. E independientemente de eso, ya aquí una cuestión más derivada del derecho civil, aquella persona que vea su patrimonio mermado por una cuestión en la cual no es de su incumbencia, como el hecho de que mi marido o mi mujer sean malos contribuyentes, tienen una serie de vías de defensa en el ámbito del derecho civil, como puede ser las tercerías coadyuvantes, es decir, oye, espérame, estás embargando una cosa que no es o sea, del señor es la mitad, pero mía es la otra mitad. Entonces, la verdad es que yo no encuentro impedimento desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista práctico, yo sí lo considero algo muy difícil de ejecutar. Pero ahí viene la otra. Yo quiero ver a tu mujer reclamándote porque ya embargaron la casa porque tú no pagaste las contribuciones. Creo, sin temor a equivocarme, que ese es el mejor aliciente para que digas, mira, ya, ok, voy a ir a pagar los impuestos en este momento y se acabó el problema, porque el problema lo vas a tener en casa, no lo vas a tener afuera. Entonces, y volviendo al tema original, que es del concubinato, la verdad es que el concubinato tiene más efectos para la protección del núcleo familiar que de la participación del núcleo familiar en lo social. Entonces, la respuesta desde mi perspectiva es que no puede trascender el incumplimiento de uno de los que conforman del concubinato, uno de los concubinarios, no puede trascender a los otros y mucho menos a su patrimonio. Claro. Me están preguntando el caso de un negocio de familia, donde participan todos, pues en partes iguales, padres, hermanos, hasta abuelos. Hay negocios de herencia de abuelos y pues a lo mejor incumplieron con alguna obligación y ya les aseguraron o ya congelaron, como se conoce socialmente, ya les congelaron las cuentas. ¿Qué pasaría ahí? Ya el SAT no se preocupa ni anda correteando gente. Te asegura, te congela la cuenta y pues ve cómo le arreglas el fenómeno, el problema, el incumplimiento. A mí me pagas, pero yo te congelé la cuenta. Esto es legal, licenciado. Pues sí es legal porque está contemplado en las disposiciones fiscales, pero aquí hay una cuestión.
Si estamos hablando de un negocio familiar debidamente constituido en el cual la persona moral ahora va a ser González Robles e Hijos SDRL y es ese negocio el que esté incumpliendo, tienen que embargarle las cuentas a ese negocio. Pero si solamente es como pasa mucho en nuestro país, no se constituye la gente, simple y sencillamente la mamá empieza con una fonda, luego el hijo se queda sin trabajo y entonces lo emplea como administrador, luego el marido viene que resulta que es muy buen cocinero y ahí toda la familia empieza a trabajar. Habrá que ver quién es el contribuyente incumplido, porque habrá que ver quién es quien está dando recibos, que quién está dando facturas, y en ese sentido, ahí si no, supongamos que es la mamá, ¿no? Que tú sabes que en México las mujeres son súper emprendedoras, chambeadoras, sacan adelante sus familias. Supongamos que la contribuyente registrada es la mamá y ella incumple con una obligación fiscal y viene el SAT y le quiere embargar también a los hijos y también al marido, que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún involucramiento con el establecimiento, bueno, no es un establecimiento mercantil, sino con la actividad mercantil que están desarrollando, desde mi punto de vista, no es factible. Y ahí sí, tienes muchas vías de defensa en las que puede ser incluso el amparo, el juicio de amparo. Totalmente de acuerdo. Vamos con el maestro Mauricio Traín. Maestro, le preguntan el caso de los responsables solidarios, si nos pudiera explicar. Hay responsabilidad solidaria con el apoderado legal, con el administrador único, con el presidente del Consejo de Administración, en el caso de algún incumplimiento de esta sociedad, en el caso de las personas morales. Fíjate que hay una reforma que hoy en día está muy de moda. Digo, de verdad que hay muchos temas que se han puesto de moda fiscales, de verdad. Claro. Es increíble estos 2 últimos años, todos los temas a diario que comentan las personas comunes que antes no sabían todo este tipo de situaciones, como la constancia de situación fiscal, o este tema que comenta Carlos respecto al negocio familiar y quién tiene esa gran responsabilidad, ¿no? De repente, como la copropiedad podría funcionar, ¿no? Hasta dónde llega la responsabilidad de uno con el otro. Hablando de esta responsabilidad solidaria, en el artículo 27 bis, ahí vamos a encontrar la gran responsabilidad que se le va a tener a estas personas, ¿sí? Que van a tener que cargar con el beneficiario controlador. Este beneficiario controlador es el que va a tener este sentido de decir quién es el que se beneficia directamente del negocio, porque ese va a ser el responsable. Y esta es una medida de un candadote que pone en la autoridad hacendaria, porque ¿qué pasaba antes? Que tú invitabas a una persona, llámale la persona que te ayuda ahí en la casa a hacer el aseo, llámale a tu chofer. No quiero llamar extranombres porque se escucha un poco feo. Pero así se les conocía, ¿no? Traías a este tipo de personajes, inscribías a la empresa, les dabas a ellos la representación como legal, los nombrabas accionistas, pero quien realmente manejaba la empresa era otro. Claro. Entonces, hoy con este beneficiario controlador, regulan este tipo de cosas. Se va a delimitar exactamente las funciones y las responsabilidades de cada quien para evitar que otras personas paguen algo que no son responsables y que verdaderamente pague el que es responsable. Creo que aquí el SAT, lo volvemos a decir, el SAT ha trabajado muy fuerte y el empresario, el ciudadano, el contribuyente tiene que comenzar a buscar otros mecanismos de trabajar. Totalmente de acuerdo. Hemos entrado a la recta final de esta mesa semanal de análisis. Me pregunta el auditorio, y aquí va la pregunta para los dos, ¿qué opinan ustedes de la respuesta que ha tenido la infraestructura tecnológica de la plataforma del SAT para dar respuesta, atención o servicio al universo de contribuyentes que se han visto en la necesidad de gestionar, pues, en estos momentos, su constancia de situación fiscal? Inicio con el licenciado Carlos Javier González. Te escuchamos. Lamentable. En una palabra, lamentable. Pero a ver, ¿qué pasa? Es lo que pasa siempre ahora. Bueno, siempre ha pasado, pero en este gobierno es tan peor. Hacen una medida, no planean nada, se les ocurre, no ponen plazos que realmente sean realistas para la gente, meten a la gente en un problema y se lavan las manos,
porque ellos, bueno, salvo en esta cuestión de la constancia de situación fiscal que acaban de instrumentar, que ya por fin, después de darse cuenta que era un imposible que lo tuviéramos para el día, creo que del 1 de mayo, 30 de mayo, decidieron, bueno, pues vamos a ponerlo hasta fin de año. Es lamentable, es lamentable. ¿Y ahora qué están haciendo? Pues mira, que van a habilitar de nueva cuenta las citas por internet, pero luego te metes al internet citas y no funciona. No, mira, yo te digo una cosa, y no sé si, para que no me dejen mentir, tú métete a la página de las dependencias de gobierno, del gobierno federal, salvo muy pocas, se quedaron en 2018. No le han dado una actualizada a nada. Entonces, esto del SAT es lamentable, pero pasa en muchas dependencias del gobierno federal. Y aquí hay una situación que es clara. Mira, antiguamente, nosotros los abogados, oye, que vamos a constituir una empresa, yo lo que quiero es empezar a trabajar ya. El notario te podía dar un registro federal de contribuyentes provisional y empezar a hacer facturas al día siguiente. Ah, pues ya no. Ahora tienes que ir al SAT, que no hay citas, y entonces tú constituyes tu empresa. Oye, a lo mejor empiezas a abrir una cuenta de banco en 3 meses. De verdad, yo creo que, y esto sí, yo siempre he sido reconozco que el SAT está haciendo muy bien el trabajo, pero en esto sí se le fueron todas las patas, porque la verdad es que esta es una circunstancia que debieron de haber previsto. Fue una ocurrencia no sé de quién, no sé por qué, pero la realidad es que, y metieron a muchos trabajadores, a los trabajadores más humildes, a los que están de veras sujetos a que el pago de su quincena es lo que les permite oxígeno para vivir. Este tipo de trabajadores los metieron en un problema porque muchos de ellos, Julio, jamás habían hecho un trámite ante el SAT, no sabían ni qué era eso. Entonces, y de repente tienes que incorporar a millones de personas por un requerimiento que no tenía mucha explicación lógica al nivel del ciudadano común y corriente, pues se volvió aquello un caos. Afortunadamente, pues bueno, ya dieron ahora una prórroga para poderlo hacer hasta fin de año y espero que vaya a funcionar y ojalá que puedan volver a reimplantar una serie de procedimientos que ya existían para poder hacer la vida de los contribuyentes mucho más amable y bueno, pues aunque tengan un poquito menos de control político sobre las cosas, creo que al final el resultado va a ser mejor para el país. Totalmente de acuerdo. Le formulo la misma pregunta al abogado fiscalista y contador público certificado, don Mauricio Traín. ¿Qué opinas al respecto de este escenario, de esta circunstancia que hemos enfrentado todos los contribuyentes, Mauricio? Bueno, realmente se le salió de las manos a la autoridad, no dimensionó el gran volumen de contribuyentes y hablamos en especial del régimen de sueldos y salarios. Así Creo es. que ahí es el gran talón de Aquiles, porque el problema era el domicilio fiscal, en lo particular el código postal, para su nuevo formato de CFDI, versión 4.0. En este renglón, cuando la gente comienza a solicitarlo, en este caso el patrón, y comienza esta situación de si no me lo das no te pago, y cómo voy a pedirlo, si yo no sé, y lo decía bien Carlos, gente que nunca había tenido el acercamiento ante la autoridad hacendaria, pues se viene este gran problema, y luego dicen, habilitaron plataformas vía internet, pero no tenían clave, entonces había que ir al SAT. Entonces, un círculo defectuoso, que terminaron prorrogándola. Entraba el CFDI versión 4.0, está vigente a partir de enero del 2022. Claro. Sin embargo, como no se puede, ese dato no se puede llevar en el nodo del CFDI, entonces lo prorrogan al mes de abril. 1 de abril, no vuelve a dar tiempo, lo prorrogan al 1 de julio y cuando se va a vencer el plazo ven que todavía faltan muchísimos claro. contribuyentes y lo genera hasta finales hasta el 1 de enero de 2023. Pero ahora el problema no va a ser ese nada más, el problema se están dando cuenta que el domicilio fiscal del contribuyente, de ese trabajador, está mal. Y entonces ahora van a tener un gran problema que no nomás es ir por la constancia de situación fiscal, porque era muy fácil, se tardan escasamente 10 minutos. De hecho, están las filas que sin hacer citas podían ir a las oficinas autorizadas de Hacienda. Pusieron módulos provisionales en diferentes lugares, extendieron horarios, sábados, domingos, o sea, hicieron muchas cosas, pero a final de cuentas, el gran problema ahora es corregir datos fiscales de esos contribuyentes, que muchos de ellos
su CUR está mal, su RFC está mal, su domicilio fiscal está mal, y ahora entonces tramítales firma electrónica avanzada, que ya no son ahora 5 minutos, sino ahora va a ser 20, media hora por cada contribuyente, y entonces hablas de millones, que no sé si les vaya a dar tiempo. Son temas complicados que se vienen en la autoridad, y luego viene otro tema con sus recortes presupuestales de gente, porque tú puedes ir a una oficina de Hacienda, pero en lugar de que atiendan 10, atienden 4. A mí me ha tocado ir, y hay muchos lugares que están vacíos, y dicen por la pandemia. Y habría que ver si es verdaderamente la pandemia o sus recortes presupuestarios que dicen, antes éramos 20 y ahora somos 5 para dar ese servicio. Terrible. Complicado el tema para la autoridad. Terrible situación la que viven hoy los mexicanos, concretamente los contribuyentes, concretamente la gente, el universo de gente que sí trabajamos, que sí contribuimos con el gasto público, gente que sí pagamos impuestos, gente que estamos cautivos y que seguimos siendo los mismos que mantenemos a este gasto público, a este gasto corriente del gobierno federal, que lejos de invertir, como bien refería el maestro Carlos Javier González Robles, lejos de invertir productivamente en desarrollo de proyectos que sean verdaderamente piezas fundamentales, columnas vertebrales para el crecimiento y desarrollo de la economía, son únicamente caprichos, ocurrencias, o en algún caso pago de facturas o negocios inconfesables de algunos amigos del señor presidente. Para mí es un verdadero placer platicar con dos voces autorizadas. Es un honor contar con la amistad y la confianza de dos expertos en materia fiscal y además jurídica. Yo quiero pedirles, si su agenda se los permite, que la próxima semana le demos puntual seguimiento a los temas coyunturales en materia fiscal, contable, constitucional, en materia política, porque hay mucho de qué hablar, hay grandes escándalos, hay mucha preocupación, hay mucho desconocimiento, y qué mejor que dos expertos nos den claridad, nos den luz y nos den una explicación pues accesible a todo el universo de contribuyentes que los estamos viendo y escuchando. Les deseo una excelente noche. Les reitero mi reconocimiento, mi admiración y mi agradecimiento. Muchísimas gracias, señor licenciado Carlos Javier González Robles. Muchas gracias, maestro Mauricio Traín Bautista. A los dos, mi reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Es recíproco, y también para ti, Mauricio, un honor compartir contigo de nueva cuenta. Muchas gracias. Gracias a los dos. Buenas noches. Muchas gracias a los dos especialistas, y espero que la próxima semana podamos retomar esta mesa de análisis para darle puntual seguimiento. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Muchas gracias.